cuando compramos bienes y servicios no estamos exentos de que las cosas no salgan tan bien y digamos la tan conocida frase acá en Colombia de Echeverry como que me tumbaron. Hoy les quiero hablar acerca de los derechos que tenemos como consumidores y qué debemos hacer si queremos entablar una queja, si queremos que nos resuelvan algo cuando la compra de ese bien o de ese servicio no salió como esperábamos y estamos siendo perjudicados como consumidores. Hola a todos, soy Alison Melo y bienvenidos a Cuidando Mis Finanzas. Como les acabo de mencionar, algunas veces compramos ciertos productos y ciertos servicios y no salen como esperábamos porque salen dañados, no salen con la calidad que nos dijeron, nos dieron información que no era correcta a la hora de comprar ese bien o servicio y fue un total fail, un total fracaso. Nos prometieron promociones, descuentos, regalos o cosas adicionales con esa compra que no se cumplieron. O nos damos cuenta que hay inconvenientes con el precio porque aquí nos costaba a un valor y resulta que en otras tiendas está a otro valor por debajo y nos damos cuenta que tal vez eso está raro. Entonces, para todo este tipo de situaciones como consumidores donde lo que estamos precisamente es tratando de que la compra sea justa y que no nos sintamos tumbados en el 2011, con la ley 1480 se crea el Estatuto de Protección al Consumidor. Este Estatuto de Protección al Consumidor es lo que hace parte y donde se declaran todos los derechos que tenemos como consumidores y cómo, si se presentan este tipo de situaciones que les acabé de mencionar, cómo debemos actuar y qué debemos hacer para que las empresas que nos vendieron estos productos o estos servicios cumplan con sus deberes y no nos sintamos como que nos tumbaron y que perdimos nuestro dinero. Es muy importante para nuestras finanzas personales que conozcamos muy bien cuáles son nuestros derechos como consumidores, cómo podemos hacer que se cumplan esos derechos para no perder dinero en compras que seguramente tenemos planeadas y que pueden afectar nuestro presupuesto. Todo este tema del Estatuto de Protección al Consumidor aquí en Colombia es supervisado y controlado precisamente por la Superintendencia de Industria, Comercio y Turismo, porque bajo estas tres líneas es donde se pueden dar precisamente estos escenarios en los que se afecta al consumidor. Les voy a leer algunos de los derechos que como consumidores tenemos y que precisamente debemos tener muy presentes, dado que en la hora en que se irrespeten estos derechos, también tengamos claro en qué momento hemos sido vulnerados y también qué es lo que debemos hacer para que no nos tumben y por el contrario para poder recibir ese bien y ese servicio como lo esperamos. El primer derecho que tenemos como consumidores es recibir productos de calidad y cuando hablamos de este tema de calidad es que el producto no tenga fallas, no tenga errores, funcione bien y esté acorde precisamente a la expectativa de calidad que normalmente manejan ese tipo de productos o esas marcas y que no se incumpla la razón de ser de ese producto. Entonces, para ponerles un caso súper práctico y que a muchas personas puede que les haya pasado y es ustedes compraron una lavadora. Entonces, el funcionamiento que se espera con esa lavadora es que lave ropa, que se compre, se instale y funcione bien y que no vaya a tener dentro de los primeros meses de funcionamiento alguna falla y que no podamos lavar la ropa. Entonces, esa es la calidad que esperamos y obviamente en el mercado hay ciertas marcas que tienen una muy buena reputación en cuanto al funcionamiento. Entonces, si compramos de estas marcas, pues esperamos que cumpla con un muy buen funcionamiento como la fama que tiene y como el reconocimiento que tiene esta marca. Otro derecho que tenemos los consumidores es a recibir información completa, veraz y oportuna acerca del producto o servicio que queremos adquirir. Es un deber de las empresas y de las personas que venden productos y servicios informarnos acerca de todo lo relacionado a ese bien o ese servicio que vamos a comprar. Cómo funciona, cuáles son sus características, cuáles son los cuidados que se deben tener, en el caso de los servicios, cuándo se deben utilizar, dónde se deben utilizar, cómo se deben utilizar, bueno, todo lo relacionado a poder utilizar este producto o este servicio que adquirimos y debe ser información que se debe dar en el momento, que debe estar absolutamente disponible en todos los canales de venta, debe ser veraz, es decir, que sea la verdad
verdad y no que estén dando información engañosa de ciertos bienes o ciertos servicios, ya sea diciendo que hacen cosas que no hacen o dando números exagerados o resultados exagerados a cosas que hace cuando realmente no son así. Esto es muy importante porque tener esta información es lo que en gran medida va a hacer que nosotros tomemos la decisión de compra. Entonces, si a nosotros nos dan una información errónea, información que no está completa o información que no es verdad, pues vamos a tomar una decisión engañados y por ende cuando empecemos a utilizar este bien o este servicio, nos vamos a llevar un chasco gigante porque no va a funcionar y no va a operar como esperamos porque la información que nos dieron es errónea. Otro derecho que tenemos es a recibir el precio adecuado de los productos. ¿Qué pasa? Hay ciertas ocasiones, y esto acá en Colombia algunas tiendas lo manejan, y es que el producto en una tienda cuesta 10 monedas, en otra tienda cuesta 12 monedas y en otra tienda puede costar 9 monedas. Eso es normal porque hay otros costos asociados dentro de esa venta. Costos fijos, costos de nómina, costos de ubicación, servicios públicos, demás, que son los que van a componer el precio de ese bien o de ese servicio. Pero bajo ese principio, algunas empresas o algunas personas se aprovechan de cobrar de más por ese producto y lo que hacen es aprovecharse y engañar a los consumidores sobre el costo de ese servicio. Entonces hay algunas empresas que venden ese producto que no lo venden ni a 10, ni a 12, ni a 9, sino que lo venden a 15 o a 20. Este tipo de disparidades y este tipo de diferencias en los precios, nosotros como consumidores tenemos el derecho de comunicar ante la superintendencia que hay un error en los precios y que en ciertos lugares nos están cobrando muchísimo más por lo que normalmente se podría cobrar por un bien o por un servicio. Otro derecho que tenemos es a que las empresas y las personas que venden productos y servicios sean muy claros a la hora de ofrecer promociones, descuentos o incentivos sobre ciertos bienes y ciertos servicios. ¿Qué pasa? Las estrategias de promociones y descuentos y demás existen y han existido toda la vida precisamente para incentivar la compra o para salir de ciertos inventarios o de ciertos servicios que ya no van a comercializar o se vienen nuevas versiones y demás. ¿Qué pasa? Que este tipo de descuentos y de incentivos se prestan para que en ocasiones las empresas o las personas que los comercializan empiecen a hacer unas estrategias que son mala práctica y es justamente inflar precios para luego mostrar descuentos y ofrecer falsos descuentos sobre esos precios que se inflaron. Entonces, en este caso, nosotros como consumidores tenemos el derecho de reclamar que se justifique bien los precios y de mostrar que realmente los precios que se están dando bajo estos descuentos sí son reales y no que sean precios inflados o precios que han sido manipulados para ofrecer falsos descuentos. Las empresas y las personas que venden productos y servicios están obligadas a indicar cuando se realiza una promoción, un descuento, un incentivo, el modo, la fecha y el lugar. Cuando hablo de modo quiere decir cómo va a funcionar este descuento, este incentivo, esta promoción. Cuando hablo de fecha es en qué periodo de tiempo va a funcionar ese descuento, esa promoción o ese incentivo, y el lugar es bajo qué canales de distribución y bajo qué zonas geográficas se va a dar esa promoción, ese descuento y ese incentivo. ¿Por qué les menciono esto? Porque a veces hay muchas confusiones cuando se hacen ciertas promociones y ciertos descuentos que solo funcionan en canales presenciales o que solo funcionan en canales virtuales, o no son tan claras las fechas, no son tan claros los canales y tampoco es tan claro la forma de acceder a estas promociones o a estos incentivos. Entonces, aquí es cuando se empiezan a generar todas estas confusiones con este tipo de descuentos, con este tipo de promociones, y es donde en ocasiones empiezan a manejar de una forma inadecuada y nosotros como consumidores nos vemos afectados. También como consumidores tenemos derecho a la reclamación y es justamente si nos sentimos que se han violado nuestros derechos como consumidores, que se han afectado nuestros derechos como consumidores, poder reclamarle a estas empresas y a estas personas que los comercializan sobre el respeto de nuestros derechos como consumidores y que se pueda resarcir ese daño que pudimos sufrir a causa de afectar nuestros derechos y de tener malas prácticas comerciales.
También hay un tema que tenemos como derecho y es justamente la protección contractual, es decir, que si firmamos un contrato, ya sea para la prestación de un servicio, ya sea para una compraventa, para algo así, es muy importante que se cumpla lo que se dice en el contrato, tanto para la persona que está vendiendo como para los que estamos comprando, porque allí hay definidos ciertos compromisos, ciertos deberes y ciertas obligaciones que se deben cumplir. Y parte de lo que está dentro de este Estatuto de Protección al Consumidor es que esos contratos, como se firmaron de común acuerdo, precisamente se cumplan para que no se vean afectadas las partes. Y otro tema que tenemos como consumidores es el derecho a la educación. Y esto es súper importante. Yo sé que aquellas personas de vieja guardia recordamos a un personaje, este personaje tan bonito, tal cual, que hace parte precisamente de esa educación al consumidor, donde este personaje siempre en las noticias o cerca de las noticias nos daba ciertos tips y ciertas cosas que debíamos tener en cuenta como consumidores para poder hacer valer nuestros derechos, para ejercer nuestros deberes también y para que el Estatuto de Protección al Consumidor se cumpliera y no hubieran personas afectadas. Entonces, esta estrategia me parecía muy linda. Creo que todavía funciona. Hace parte de cómo la Superintendencia de Industria y Comercio y Turismo deben velar por la educación del consumidor, que los consumidores conozcamos nuestros derechos, conozcamos nuestros deberes y también conozcamos los mecanismos que podemos utilizar si se presenta alguna reclamación y si queremos precisamente entablar una queja o un proceso porque nuestros derechos se vieron afectados. Si ustedes en algún momento se han visto afectados o ven que sus derechos como consumidores han sido afectados, lo que les recomiendo es que sigan estos pasos que les voy a mencionar para poder entablar una queja y que ese proceso se lleve de la mejor forma y ustedes se puedan ver beneficiados. Lo primero que deben tener en cuenta es que las quejas no se deben presentar directamente a la Superintendencia Financiera, sino que el primer recurso se debe entablar con la empresa o con la persona a la que ustedes le hicieron la compra de ese bien o de ese servicio. Ya sea a través de los canales autorizados de esta empresa, ustedes deben hacer el reclamo, ya sea de forma presencial, telefónica, virtual, los canales que tenga la empresa. Y con pruebas, esto es muy importante que ustedes con pruebas y con una descripción detallada de qué fue lo que ocurrió, les soliciten a la empresa que les ayude ya sea en el cambio del producto, en una mejora, en la devolución del dinero, sea cual sea el recurso que vaya a funcionar dependiendo de lo que les haya pasado a ustedes, para que la empresa les dé respuesta a ustedes. Una vez ustedes hacen esta manifestación o esta petición, deben pasar 15 días hábiles para que la empresa les dé respuesta. ¿Qué pasa si pasaron esos 15 días hábiles y la empresa les dio una respuesta negativa o nunca les respondió? En ese caso, ustedes ahí sí deben comunicarse ante la Superintendencia de Industria y Comercio para que precisamente les ayude a ser ese intermediario en resolver esta situación que está pasando. Recuerden que para poder entablar una queja o una petición ante la superintendencia, ustedes deben tomar dos caminos. Hay uno que se llama demanda y hay otro que se llama denuncia. La denuncia es cuando ustedes no van por un objetivo personal, sino que ustedes quieren hacer saber que se está dando una mala práctica, que se está dando información engañosa, que están pasando ciertas cosas que no deberían pasar, que los está afectando como consumidores, para que la superintendencia abra una investigación. Y en dado caso que la superintendencia se dé cuenta que esto está pasando, le va a entablar una multa a esa empresa para que deje de tener esas malas prácticas y respete a sus consumidores. Eso es por un lado. Y por el otro, tenemos las demandas, que es cuando ya es un caso personal, donde funciona como una demanda cualquiera en el término legal. Ustedes presentan sus pruebas, presentan el caso y lo que ustedes esperan es que la empresa les responda a ustedes personalmente y les resuelva personalmente a ustedes esa situación que ocurrió. Esto no es como de un bien común, no es de que la empresa resuelva y le deje hacer esto a los consumidores, sino ya es una cosa más personalizada, más del caso propio que les ocurrió a ustedes y cómo la empresa les va a dar respuesta. Aquí hay algo que deben tener en cuenta y es: si el monto de esa compra, de ese bien o de ese servicio fue pequeña, ustedes mismos pueden entablar directamente esa demanda. Pero
Si la compra fue por un valor alto, alrededor de 40 salarios mínimos, acá les voy a dejar bien el dato, al ser un monto tan alto y por ende va a ser de una gravedad importante, este proceso sí lo deben llevar con un abogado que les ayude a ustedes a gestionar esto ante la Superintendencia de Industria y Comercio y por ende se dé ese proceso de demanda. Entonces, como se dan cuenta, son dos objetivos diferentes que se pueden entablar los dos al tiempo también, pero que el uno va a tener un impacto común y el otro va a tener un impacto directamente personal para ustedes. En ambos escenarios es muy importante que ustedes tengan el registro minucioso de qué pasó, adjunten pruebas y presenten un buen caso, digamos, para que la superintendencia los tome en serio y pueda resolver de la mejor forma esta situación. También es muy importante que ustedes tengan en cuenta que de aquí en adelante eso se va a tomar un tiempo y sobre todo en este tema de la demanda se va a tomar un tiempo importante en que les van a resolver, donde también la otra parte, que es la empresa o la persona que les vendió ese bien o ese servicio, va a dar sus pruebas, va a dar su concepto, va a manifestar también su lado de la historia. Entonces esto ya empieza a ser una negociación y empieza a ser un manejo un poco más complejo que si les resuelve directamente a la empresa. Entonces, lo que les quiero invitar es que sigan ese conducto regular, que lleguen primero a la empresa, lleguen primero a esa persona que les vendió y si esta persona o esta empresa no les resolvió, ahí sí vayan ante la superintendencia porque esa es su función, precisamente intervenir en este tipo de conflictos, hacer respetar el Estatuto de Protección al Consumidor y velar porque se dé esa justa relación y lo que se debía dar en ese problema que ustedes plantearon. Así que si ustedes tienen o han tenido inconvenientes en alguna compra que hicieron de un bien o un servicio que les está afectando a ustedes sus finanzas, que les está afectando a ustedes también su calidad de vida o lo que ustedes esperaban con esa compra, es importante que sepan que ustedes están protegidos por el Estatuto de Protección al Consumidor y por ende tienen ciertos derechos y ciertos deberes que ustedes pueden hacer valer para que al final del día ustedes no sufran y no sientan que los tumbaron. Y si se sienten tumbados, pueden acceder a los mecanismos que también les mencioné, a ese paso a paso, para que intervengan entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio, pueda resolver ese conflicto y ustedes se vean beneficiados. Recuerden que tener la información y tener educación sobre este tipo de cosas, tanto como consumidores financieros, que de eso les hice un video que se los dejo aquí, es muy importante porque así ustedes van a tener herramientas y van a poder afrontar estas situaciones. Espero que les haya gustado este video, les pido una disculpa por mi voz, pero estoy a esto de quedarme sin voz, pero no les podía dejar de grabar este video. Déjenme aquí abajo en los comentarios si a ustedes les ha pasado alguna situación maluca donde han tenido que ir y quejarse para que les hagan respetar sus derechos como consumidores. Muchas gracias por llegar hasta acá, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse aquí abajo en el botón rojo y darle clic a la campana para que les notifique cada uno de los videos que estamos subiendo al canal. Tenemos nuevos videos, 2 videos a la semana y también tenemos nuevo episodio de nuestro podcast Píldoras Financieras que lo encuentran en YouTube y en Spotify, donde les hablamos de finanzas personales, de temas de actualidad económica y de información que deben tener presente para mejorar sus finanzas personales. También no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que se las pongo por acá, donde les compartimos tips y consejos muy prácticos para sus finanzas personales y donde también les avisamos cuando estamos subiendo contenido. Y voy a dejar de hablar, así que les mando un abrazo gigante y recuerden que la tranquilidad, pero sobre todo la tranquilidad financiera, está única y exclusivamente en sus manos. Nos vemos en el próximo video, ojalá con mejor voz. Que estén bien, chao.